Hola, bienvenidos una vez más a Cálculo Diferencial. El día de hoy hablaremos de máximos y mínimos y criterios de segundas derivadas. Cuando nosotros nos preguntamos alrededor de las funciones, es decir, cuando nosotros tenemos curvas de este estilo, ya conocemos entonces que hay una especie de variación, una serie de variaciones que son las que van caracterizando en un intervalo la función, toda vez que es de la forma y igual a f de x. Estamos hablando de una función de una sola variable real. Pues muy bien, cuando nosotros tenemos una función de estas, y como lo vimos en las sesiones anteriores, yo puedo trazar una serie de rectas tangentes alrededor de cada una de los puntos y voy a ver cambios sustantivos en mención. Ahí hay unos puntos que poseen exactamente la misma pendiente y no obstante nosotros tenemos que hacer una caracterización de sus significados. En especial habíamos nosotros hablado de una función que era C1, en una función otro que era C2 y en otro que era C3. Si nosotros observamos el valor de las derivadas, es decir, de las pendientes de las rectas tangentes en cada uno de estos, pues es igual a 0. Al ser esto igual a 0, supone entonces que existen criterios los cuales guían el crecimiento de las funciones dependiendo de esos valores. Pues ya vimos el criterio de las primeras derivadas. Entonces aquí lo que nosotros decimos es que la primera derivada antes de ese valor pues va a ser mayor que 0, luego igual a 0. Luego existe en ese mismo intervalo donde nosotros podemos definir esa serie de valores un valor en relación a una pendiente negativa, ¿cierto? Pues si es en ese caso pasa de positiva a 0 y de 0 a negativa, pues estaríamos hablando de un máximo, y es decir, como máxima altura, toda vez que se debe entender máxima altura es como la máxima longitud respecto a la x en sentido positivo, es decir, que tanta lejanía. Entonces es donde nosotros encontramos una situación de máximos y mínimos. Pero bueno, ya teniendo esto que aparece aquí, ya habiendo analizado pues muy por encima la función, ¿no? Nosotros vemos pues de que hay un posible máximo, ¿cierto? Perdón, un posible mínimo, si en un intervalo pues inicialmente es menor que 0, luego igual a 0 en ese valor y después de eso mayor que 0, ¿no? En ese valor preestablecido. Pero aquí hay unos puntos en donde nosotros vemos de que no solamente se trata de crecimientos. Si vemos el punto, en especial me estoy refiriendo a lo que es el punto 3, el punto 3 tiene algo pues realmente importante. Si nosotros vemos aquí la derivada es mayor que 0, es igual a 0, pero aquí sigue siendo la derivada mayor que 0. Entonces si es mayor que 0 y se anula, ¿por qué tiene que volver otra vez a ser mayor que 0? Pues bueno, aquí lo que nosotros tenemos es algo que se conoce con el nombre de punto de inflexión, y cada uno de los que lo acompañan hacen parte de una familia que se conoce con el nombre de puntos críticos de una función. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de puntos críticos, debemos imaginarnos que realmente suceden desde un hecho. Cada uno de ellos es tal que su primera derivada pues es igual a 0, ¿no? Entonces nosotros tenemos que mirar cuál sería un criterio el cual podría garantizar específicamente un fenómeno. Entonces si nosotros vemos un fenómeno alrededor de la primera derivada, nosotros vemos de que cuando hablamos de que los fx mayores que 0, entonces los x que pertenecen al intervalo involucran hallar un crecimiento, ¿no? Pero la pregunta es, nosotros cómo medimos cuál es la tasa
de variación del crecimiento. Entonces, toda vez que cuando hablamos de tasa de variación alrededor del crecimiento, estamos diciendo es que existe alguna situación en la cual podamos generar una medida de la velocidad, es decir, el cambio de la velocidad, ¿no? El cambio de la velocidad instantánea, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos vienen esas preguntas, supone el hecho que debemos conocer algo más allá. Entonces, se les presento algo que se conoce como lo que es la segunda derivada de f. ¿Qué es la segunda derivada? Es decir, si yo tomo f' de x, es como que si yo a lo que tenía derivado, es decir, lo que era la primera derivada, vuelvo y lo derivo. ¿Listo? Entonces, que quede claro, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es, entonces, lo que derivé una vez se vuelve a derivar. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué tiene que ser la segunda derivada? Pues muy bien, si nosotros hablamos de primeras derivadas, estamos hablando principalmente de velocidades. Si hablamos de segundas derivadas como esta, estamos hablando como tales de las aceleraciones. Entonces, cuando yo hablo de aceleración es justamente la tasa de variación del crecimiento. Entonces, si yo quiero caracterizarlo, pues yo sé que hay una serie de elementos que debo tener conciencia. Pero bueno, vamos a hacer unos primeros ejemplos relacionados a segundas derivadas. Entonces vamos a mirar cómo es calculada una segunda derivada. Entonces, calcular la segunda derivada de, vamos a hacer f de x igual a f', claro está hablando de derivada que sea 2x a la 2 menos x a lo medio. Entonces, si yo calculo la derivada, la segunda derivada sería volver a derivar la expresión, ¿no? Entonces yo sé que esto es volver a derivar 2x al cuadrado menos x a lo medio, ¿cierto? Este es pues nuestro signo de derivada, ¿no? Y esto pues muy bien, al nosotros derivarlo, pues esto queda 4x menos un medio de x a la menos un medio. Ya está. Esa es pues nuestra respuesta. Entonces, ya teniendo esto que ustedes alcanzan a apreciar, es lo que nosotros vamos a calcular, ¿cierto? Como segunda derivada, ¿cierto? Entonces, yo voy a hacer un ejemplito chiquito, otro ejemplo chiquito. Yo tengo acá una función de la forma x al cubo menos 3x a la 2 menos 4, ¿cierto? Si calculo primera derivada, pues esto sería 3x a la 2 menos 6 veces x. Aquí pues menos 0 porque no hay ningún problema. Si yo vuelvo y calculo la derivada, es decir, la segunda derivada, sería como calcular lo que yo ya derivé, ¿no? Entonces, al hacer la derivada de esto, entonces esto me queda como 6x menos 6. Esta es la segunda derivada, ¿no? Entonces, para que nosotros comprendamos, ¿no? Todo esto es la segunda derivada. Bueno, entonces ya teniendo esta pequeña conversación alrededor de las segundas derivadas, pues vamos a hacer un poquito más pues más generalizables en relación a las segundas derivadas, y es hablar de cómo poder caracterizar lo que son los máximos y mínimos. Si nosotros vemos el ejemplo del apartado anterior, vemos de que aquí ocurre de que pone positivo, es igual a 0, luego sigue positivo, ¿no? O sea, no hay un cambio en específico, solamente hay un punto de cambio en relación a la concavidad. Entonces, lo que nosotros vamos a definir es los puntos críticos.
¿cierto? Entonces vamos aquí a definir los puntos críticos para posteriormente proceder a hacer el cálculo, ¿no? Entonces vamos a hacer, entonces, ¿qué es un punto crítico? Entonces, un punto crítico, ¿cierto? Es cuál es el valor x tal que la derivada en ese valor da 0. Listo. Entonces todo punto crítico como tal es un mínimo, ¿no? No lo contrario, porque puede ser entonces que la derivada exista, ¿cierto? O puede que no. Entonces ahí pues utilizamos los que nosotros necesitamos, es donde la derivada sea igual a 0, ¿cierto? Entonces yo qué puedo hacer, entonces yo perfectamente puedo decir, ¿cierto? Por ejemplo acá, hallar puntos críticos de, entonces aquí sería f de x igual a x al cubo menos 3x a la 2 menos 4, ¿cierto? Calculo mis derivadas, entonces lo primero que yo voy a hacer es calculo la derivada. Entonces al hacer la derivada, pues la derivada me resulta, como ya lo hicimos, en 3x al cuadrado menos 6x. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo necesito es, en segunda instancia, es tomar esa derivada y igualarla a 0, ¿cierto? Y necesito saber cuánto es el valor de x, ¿no? Entonces al igualarlo a 0, esto queda la ecuación 3x cuadrado menos 6x igual a 0. Factorizamos el x, ¿cierto? El x puede ser el x y el 3, ¿no? Entonces esto puede ser 3x que multiplica x menos 2 igual a 0, ¿no? O sea que aquí yo tendría en ese caso dos puntos críticos. Hay dos puntos críticos. Aquí punto crítico lo vamos a poner la notación p punto c punto. Entonces dos puntos críticos, que sería el primero en x igual a 0 y el segundo, aquí pues sería si tercera, sí, sí, que bueno, y el segundo sería en 2, ¿no? En 2 es donde se presentan puntos. Nosotros lo podemos verificar. Si yo pongo, a ver, teníamos que verificar la segunda derivada. Si yo pongo igual a 0, pues no hay problema. Si pongo 2 al cuadrado, 2 al cuadrado, 4 por 3, 12, 6 por 2, sí. Esos son pues como los puntos críticos que nosotros vamos a caracterizar. Listo, entonces todos aquellos tales que esta se iguala a 0, ¿cierto? Entonces esos son los puntos críticos, ¿no? Ahora ya teniendo esos puntos críticos vamos a mirar cuál es el criterio de las segundas derivadas. Entonces criterio de las segundas derivadas. Entonces sea x igual a un punto crítico, es decir, tal que la derivada en ese valor se iguala a 0, ¿no? Entonces en x igual a, entonces cuando primero la derivada segunda evaluada en ese punto sea menor que 0, en x igual a hay máximo. Segundo, si la segunda derivada es mayor que 0, en x igual a hay mínimo. Tercero, si la segunda derivada es igual a 0, en x igual a hay punto de inflexión. Entonces nosotros tenemos que entender qué significa hablar de esos tipos de puntos. Entonces, si yo mirara el esquema alrededor de las segundas derivadas, yo tendría que entender primero un proceso que es el operador derivada, ¿cierto? Entonces yo sé que ese proceso del operador derivada,
yo lo voy a tener de esta forma, ¿cierto? Entonces yo sé como tal que hay una serie de reglas, pero ¿qué significa hablar de máximos y mínimos? Yo cómo sé que es un máximo y cómo sé que es un mínimo. Aquí lo que nosotros estamos hablando principalmente es un criterio para extremos en relación a un intervalo. O sea, eso se conoce como extremos relativos. Pues muy bien, vamos a mirar, a caracterizar por un momento qué significa hablar de máximo. Entonces, si yo tengo acá una expresioncita, por ejemplo acá yo tengo algo de este estilo, pues muy bien, yo que observo, bueno, inicialmente yo puedo establecer una cima, entonces yo puedo calcular la pendiente, ¿cierto? Aquí en este valorcito, pues la pendiente me da 0, ¿cierto? Yo tengo A, ¿cierto? Yo tengo aquí A, voy a cambiar el color, yo tengo aquí A, ¿cierto? Pero entonces ese A, yo tengo un valor aquí que es un X, X1. Entonces yo miro que si yo calculo ese valor va a ser lo mismo que un X2, ¿cierto? Pero estos, el evaluado, es decir, tanto el evaluado de X1 siempre va a ser inferior que el evaluado en f de A. Entonces ahí está el asunto, ¿cierto? Entonces nosotros vemos de que esto es en un intervalo, es decir, yo puedo tomar un intervalo, ¿cierto?, que encierre estos puntos, ¿no?, y que tome en cuenta e identificar dónde existen los máximos y mínimos, ¿cierto? Entonces este es el intervalo de que yo estoy mencionando, ¿no? O sea, siempre hay un intervalo en donde nosotros podemos caracterizar nuestro ejercicio. ¿Listo? Pues muy bien, lo que vamos ahora a mirar es qué significa. Bueno, entonces aquí hay un máximo, ¿cierto? Entonces vamos a escribir acá, en x igual a A hay máximo en y si para cada x que pertenece a y, es decir, que pertenece al intervalo, f de x nunca superaba a f de A, o por lo menos era menor o igual. ¿Listo? Eso es lo que está caracterizando esto, lo relacionado al criterio máximo. Es decir, es esta distancia que ustedes ven en azul, ¿cierto? Esa altura es la máxima. Entonces cuando estamos hablando es la máxima, ¿no? Entonces quiere decir, estamos hablando es como si fuera la máxima me disculpan, altura. ¿Listo? Entonces eso es lo que a lo que nos estamos refiriendo, ¿no?, en este conceptico. ¿Estamos? Ahora, si yo estoy hablando de mínimo, ¿de a qué me estoy refiriendo? Pues muy bien, yo puedo hacer mi gráfico. Esperen aquí que estoy como un poquito... Bueno. Aquí, disculpa. Voy a borrar aquí. ¿Listo? Entonces la misma historia, yo puedo caracterizar un mínimo de esta forma, ¿cierto? Yo sé que puedo calcular una pendiente
de una tangente, por ejemplo este que sea B, ¿cierto? Y pues ¿qué voy a encontrar con los demás puntos? Pues encuentro yo de que existe por lo menos un intervalo, ¿cierto? Sería x1, sería x2, ¿cierto? Entonces un intervalo en donde como tal ninguno de los dos va a ser superior, va a ser inferior a b, ¿cierto? Aquí lo que nosotros vemos es que, ¿cierto? Este es y, este es x. Voy a borrar acá. ¿Cierto? Entonces lo que nosotros vemos es que en x igual a b hay mínimo en y, el y es por acá, es todo este valor, todo este conjunto de valorcitos que están por aquí, ¿cierto? En x igual a b hay un mínimo si para cada x que pertenece a ese intervalo, f de x siempre va a ser superior a f de b. Listo, es al contrario que el otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? O sea, un mínimo estamos hablando, o máximo estamos hablando de que de una altura, ¿cierto? Aquí es una máxima, es decir, máxima altura, aquí sería una mínima altura, pero relativa, ¿no? Entonces eso es lo que nos quiere mostrar cuando hablamos de máximos y mínimos. Entonces quiere decir que cuando ubicamos ese punto se presentan cosas interesantes. Bueno, entonces vamos a mirar ejemplos que caracterizan los criterios de la segunda derivada. Entonces vamos aquí a pasar nuestra página y comienza pues de la siguiente forma, ¿cierto? Entonces vamos a hallar los puntos críticos y mostrar sus extremos mediante el criterio de segundas derivadas. Listo, entonces hallar los puntos críticos y mostrar sus extremos mediante el criterio de segundas derivadas. Aquí yo voy a borrar, me pareció muy feo esto. Listo, entonces cuando nosotros hablamos del criterio de segundas derivadas, bueno, entonces ¿cuál es el ejemplo o cuál es el ejercicio? Bueno, pues muy bien, vamos a analizar la función f de x igual a 3 cuartos de x a la 4 menos x al cubo menos 3x a la 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Seguimos con nuestro algoritmo. Entonces lo primero que nosotros calculamos es calcular la derivada, la primera derivada, ¿cierto? Entonces la primera derivada va a ser aquí 3x a la 3 menos 3x a la 2 menos 6x, ¿no? Esa es pues como la situación. Esa sería nuestra primera derivada, ¿cierto? Lo que nosotros podríamos hacer es verificar si hay un factor común. Aquí un factor común que sería 3x, entonces esto sería x al cuadrado menos x menos 2, ¿cierto? Dos números multiplicados menos 2 y sumados menos 1. Pues si nosotros observamos sería, entonces aquí ponemos x, aquí pongo x, ¿cierto? Aquí hay un menos por una más, ¿no? Entonces aquí sería menos 2 más 1,
¿cierto? Entonces aquí lo que nosotros tenemos es que, entonces ahora, lo segundo, ¿cierto? Tomo la primera derivada, le igualo a 0, entonces esto queda como 3x, x menos 2 por x más 1, y esto igualado a 0, ¿cierto? Entonces quiere decir que hay puntos críticos en x igual a 0, x igual a 2 y x igual a menos 1. Listo, entonces nosotros ya sabemos cómo son los extremos, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si vamos a usar criterio de segundas derivadas, entonces el criterio de segundas derivadas propone calcular la segunda derivada, ¿cierto? Entonces si calculamos la segunda derivada, entonces la segunda derivada, voy a borrar aquí, la segunda derivada va a ser en ese caso pues muy sencilla, 9x a la 2 menos 6x menos 6, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Ya tenemos la segunda derivada. Ahora lo que vamos a hacer es calcular en cada uno de los puntos el criterio de segunda derivada. Entonces luego lo que hacemos es calcular el signo de la segunda derivada acá. Para identificar el valor extremo. Listo. Entonces acá yo, cuando tengo mis segundas derivadas, me voy para mi otra paginita, ¿cierto? Entonces lo que nosotros hacemos es simplemente pues calculamos, ¿cierto? Sabemos entonces que esta es nuestra segunda derivada. Vuelvo aquí, lo repito para que no se pierda. 9x al cuadrado menos 6x menos 6, 9x cuadrado menos 6x menos 6 menos 6x menos 6, ¿cierto? Entonces hacemos el cálculo. Entonces primero comenzamos con el primer punto crítico, que sería 0, en x igual a 0. Entonces en x igual a 0, entonces evalúo en 0, esto sería 9 por 0 al cuadrado menos 6 por 0 menos 6, ¿cierto? Entonces yo veo que todo esto se anula menos el 6, entonces menos 6. Entonces, ¿qué decimos nosotros? En x igual a 0 hay máximo. ¿Por qué? Porque acá la segunda derivada es menor que 0, ¿no? Nótese aquí que la segunda derivada nos va a 0. Entonces quiere decir que hay en x igual a 0 el máximo. Obviamente es un máximo relativo. ¿Estamos? Entonces, al ser un máximo relativo, ¿no?, debemos de tener mucho cuidado, ¿cierto? No es el como tal máximo, no, es un máximo relativo, ¿no? Ahora, voy a calcular mi segunda derivada en donde vamos a mirar. ¿Cuál es el otro? Pues muy bien. El otro es x igual a menos 1 o x igual a 2, ¿cierto? Entonces en x igual a 2, esto va a ser igual a 9 por 2 a la 2 menos 6 por 2 menos 6, ¿cierto? Entonces aquí sería 2 al cuadrado, en este caso 4 por 9, 36, 36 menos 12, 24, y 9 por 4, 36,
36 menos 12, 24. 24 menos 6 daría en ese caso 18, ¿cierto? Este 18 está indicando, ¿cierto?, que es mayor que 0. Entonces en x igual a 2 hay mínimo. ¿Y cómo es ese mínimo? Mínimo relativo, ¿cierto? Entonces hay mínimo, máximo y mínimo relativo, ¿no? Procedemos con el último, ¿cierto? Con el último que nosotros teníamos. Entonces el último que nosotros teníamos es la segunda derivada en x igual a menos 1. Entonces esto sería 9 por menos 1 al cuadrado, menos 6 veces menos 1, menos 6, ¿cierto? Entonces miremos a ver qué ocurre. Aquí sería 9, ¿cierto? 9 más, no, perdón, aquí sí, 9 más 6, ¿cierto? Aquí sería nuestra segunda derivada. Bueno, pues que falta el menos 6. X sería más 6 menos 6, ¿no? Entonces aquí menos por menos da más. Bueno, entonces tenemos en x igual a menos 1, tenemos este valor, ¿no? Entonces esto es mayor que 0, ¿cierto? Entonces lo que está ocurriendo es que en x igual a menos 1 pues hay principalmente otro mínimo, ¿cierto? Entonces quiere decir que en x igual a menos 1 hay mínimo relativo. Listo. Entonces eso es lo que nos está indicando, que hay máximos y mínimos en esos valores, es decir, mínimas alturas y máximas alturas en relación a un intervalo. Bueno, como tal, este es pues como un ejercicio que uno puede en ese caso practicar, ¿no? Entonces calcula uno la segunda derivada y inmediatamente pues uno puede generar la base de si es máximo o si es mínimo. Bueno, pero hay un problema, y el problema es el siguiente: ¿qué representa de acuerdo a esto? Entonces, si un valor en específico da el criterio de máximos y mínimos, ahora la pregunta que nosotros hacemos es: ¿qué significa la segunda derivada específicamente mayor que 0? Entonces, cuando nosotros vemos esto, nosotros tenemos que hablar algo en relación a las concavidades. O sea, aquí estamos hablando de relación a esquemas topológicos. Entonces, el esquema topológico se basa en lo siguiente: cuando yo tengo la segunda derivada y luego lo hago mayor que 0, estoy hablando de concavidad. Si la segunda derivada es mayor que 0, es concavidad hacia arriba. Entonces vamos a tener un huevito de esta forma, ¿cierto? Carita feliz, ¿cierto? Si yo tengo un valor menor que 0, esto sería concavidad hacia abajo. Entonces, si nosotros vemos la concavidad hacia abajo va a ser de este estilo. ¿Listo? Entonces, por eso es que cuando yo hablo de un valor en específico y es la segunda derivada mayor que 0, estamos hablando de un mínimo. Ahora, si estamos hablando de un valor en donde la derivada nos dio en ese caso negativa, quiere decir que hay una concavidad hacia abajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en consideración acá? Es que los intervalos solución de ese tipo de desigualdades es lo que se conoce con el nombre de recintos de valores admisibles.
Entonces aquí lo que nosotros estamos resolviendo son desigualdades, ¿cierto? Entonces yo podría seguir pues, de manera indefinida para poder identificar una posible concavidad en relación a una curva, ¿cierto? Entonces yo puedo hallar concavidades, ¿cierto? Esas concavidades me van a permitir adicionalmente identificar cambios alrededor de funciones, ¿cierto? Que pueden ser descritas muy fácilmente, ¿no? Pero todo ello considerando el criterio de segundas derivadas, ¿cierto? Y en términos generales pues sería hablar en términos de la concavidad. Pero bueno, concavidad, ¿a qué nos referimos? No es crecimiento. Estamos hablando ya de un primer esquema, una primera intuición de lo que significa el concepto de curvatura, ¿cierto? Porque aquí es la segunda derivada en relación al x, ¿no? Entonces aquí es en relación a una cantidad preestablecida, ¿cierto? Entonces vamos a hacer ejemplos. Entonces aquí lo que nosotros vamos a hacer es usar un ejercicio muy conocido, hallar los intervalos para la concavidad de f de x igual a x al cubo menos 3 veces x, ¿no? Bueno, entonces vamos a analizar esta función, ¿cierto? Entonces vamos a hallar los intervalos para la concavidad, ¿cierto? Entonces, una primera instancia que yo debo tener, primera, calcule la primera y luego calcule la segunda derivada. Listo. Si yo calculo la primera derivada con respecto a x va a ser ¿quién? Pues esto es 3x al cuadrado menos 3. O sea que si yo llegara a calcular la segunda derivada, pues esto sería 6x. ¿Listo? Pues muy bien. Yo ya teniendo eso puedo establecer criterios que me permitan a mí identificar la concavidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo lo segundo, ¿cierto? Puedo hallar máximos, entonces hallar extremos. Entonces yo sé que tomo la segunda derivada y la igualo a 0 y hallo quiénes son en ese caso esos x. Entonces eso sería como que, pues al hacer la segunda derivada, esto sería 0 es igual a 3x al cuadrado menos 3. Si hago factor común de 0 igual que multiplica 3 que multiplica x cuadrado menos 1, y si factorizo 0 es igual a, bueno, el 3 puede morir, esto quedaría x más 1 por x menos 1, ¿cierto? Entonces los puntos críticos aquí, si nosotros analizamos, sería x más 1, ¿cierto? En x, en este caso x menos 1, entonces son menos 1 y 1, ¿cierto? Entonces quiere decir que los puntos críticos son x igual a menos 1, que sería el primero, y el 2 serían x igual a 1, ¿no? Entonces si calculo segundas derivadas, ¿cierto? Calculo segundas derivadas en menos 1, esto sería 6 por menos 1 y esto es menor que 0. Si es menor que 0 quiere decir que en x igual a menos 1 hay máximo. Ahora, si yo calculo la segunda derivada en x igual a 1, esto daría 6 por 1, o sea que esto es mayor que 0, quiere decir que en x igual a 1 hay mínimo. Toda vez que estamos hablando de relativo, es decir, en relación a un intervalo. Listo. Entonces, ¿para qué nosotros hallamos esto? Bueno, ahora vamos a mirar qué pasa si inducimos la desigualdad en segundas derivadas para lo que es la concavidad. Entonces lo que nosotros hacemos es, ¿cierto? Pues pasamos a la otra página, ¿cierto? Entonces nuestra segunda derivada es 6x, ¿cierto? Entonces yo estoy buscando la concavidad, principalmente la concavidad hacia arriba, ¿no? Entonces yo estoy buscando son los 6x que sean en ese caso mayores que 0, es decir, los x que sean mayores que 0. O sea que yo tengo que poner un intervalo donde yo digo, bueno, entonces
en 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa por encima de 0? Quiere decir que es cóncava hacia arriba, ¿no? Porque todas son positivas. Y ahora, pues, abajo, pues sería cóncava hacia abajo, ¿cierto? Entonces, tengo acá, entonces desde 0 hasta más infinito es cóncava abajo, arriba, cóncava hacia arriba. ¿No? Y en términos de lo de abajo, pues esto es lo de arriba, lo de abajo, cóncavo hacia abajo, ¿cierto? Entonces quiere decir que desde menos infinito hasta 0 abierto, claro está, cóncava abajo, ¿no? Entonces, si nosotros miramos, por ejemplo, pensemos en GeoGebra, ¿no? Y vamos a analizar qué significa hablar de las segundas derivadas. Ya va a aprender GeoGebra. Vemos que es necesario, ¿no? Que voy a tomar la función, ¿cierto? Entonces vamos a mirar, ¿no? Entonces x al cubo menos 3x, ¿no? Entonces le doy enter e encuentro, ¿cierto? Puedo darle aquí por inspección de funciones, ¿no? Inmediatamente pues yo puedo analizar qué es lo que está ocurriendo con mi función, ¿no? Aquí puedo llegar hasta la integral, bueno, fíjense, pueden hacer muchas cosas. Específicamente aquí en los puntos, ¿cierto? Yo puedo calcular ahí la recta tangente, ¿cierto? Ahí yo puedo calcular la segunda derivada, entonces yo le puedo adicionar la segunda derivada, ¿no? Entonces vamos a hacer un experimento, ¿cierto? Vamos a mirar qué es lo que ocurre, ¿cierto? Entonces esta es la segunda derivada, ¿no? Aquí todos pendientes, ¿cierto? Entonces yo me voy acercando, segunda derivada, entonces como es cóncavo hacia abajo es negativo, ¿cierto? Negativo, cuando llego acá, llego a 0, inmediatamente cuando llego a 0, pues hay un cambio, y ese cambio lo que hace es permitirme a mí llegar hacia lo que necesitaba. Entonces mira, desde 0 hasta más infinito es positivo, ¿cierto? Y desde menos infinito hasta 0 es negativo, ¿cierto? Entonces ahí vemos cómo en ese caso hallar, ¿no? Una serie de intervalos. Listo, entonces ya sabemos pues que esa es la forma, simplemente se resuelve de eso como está ahí arriba. Bueno, eso es lo relacionado a el criterio de las segundas derivadas, ¿no? Esto es simplemente una intuición pues para que ustedes puedan en ese caso identificarlo, ¿cierto? No obstante, pues fuera bueno hacer todavía más ejercicios, ¿no? Que pronto miraremos, ¿no? Entonces aquí esta es una forma de ir analizando lo que es la concavidad, ¿cierto? ¿No? Y vimos la parte relacionada a máximos y mínimos con el criterio de segundas derivadas, ¿no? Y le dimos significado, ¿no? Inmediatamente pues supimos cómo posiblemente rayar una función. Bueno, listo, pues no es más, para mí es un gusto haberles explicado por este momento lo relacionado a máximos y mínimos y criterio de las segundas derivadas. Espero pues que repasen mucho, mirar por ejemplo los ejercicios que se dejan en las plataformas, y no obstante pues le va a permitir entender mucho. Que tengan todos ustedes un feliz día.